el de proyecto de vida, es el tema central que abordará el siguiente panel que tendremos aquí en el escenario. Un panel que pretende compartir y que pretende transmitir algunas experiencias exitosas en diferentes partes de la República Mexicana en ayuda, asesoría y orientación a jóvenes en materia de construcción de proyectos de vida. ¿Cómo trabajamos con un adolescente? ¿Cómo trabajamos con un joven en secundaria, en preparatoria, para ayudarlo a perfilar su camino profesional? Para que, como nos decía Rodolfo Tuirán hace un rato, no abandone la escuela, para convencerlo y motivarlo a que seguir en la ruta del estudio tiene resultados positivos para su vida, para construir un proyecto profesional, personal, de desarrollo personal, profunda y estrechamente ligado con su comunidad. De eso se trata, y lo que les vamos a presentar aquí ahora en este panel son algunos casos virtuosos, experiencias afortunadas, líderes comunitarios y gente que ha tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y de demostrar diferentes metodologías que en la práctica contribuyen a fortalecer el proyecto de los jóvenes. Así es que vamos a dar inicio con este panel. Les voy a ir presentando a los integrantes de este panel. La idea es que escuchemos en esta dinámica sus experiencias, sus testimonios, que se dé una rica y productiva discusión acá arriba, y después vamos a abrir el diálogo y el micrófono en el piso para que todos aquellos quienes estén interesados puedan participar y preguntar e inquirir directamente a los panelistas. Así es que los voy presentando y al final les dejo a la moderadora, quien va a encabezar este panel. Marcela Campos, de Excelduc, la recibimos con un aplauso de parte de todos ustedes, por favor. Bienvenida, Marcela, muchas gracias. Gracias. Tere Lanzagorta, de Youth Build International. Tere, bienvenida, muchas gracias. Gracias. David Nicole, de Studio Schools. David, bienvenido, muchas gracias. Very welcome, David. Thank you very much for being here. Thank you. Recibimos al Padre Agustín Reyes, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Padre, bienvenido, muchas gracias. Se ha comprometido el Padre con nosotros a que va a hacer una participación muy productiva, muy exitosa. No va a haber homilías, ni confesiones, absoluciones plenarias, ninguna de estas, solamente una participación muy puntual. Juan Fernando Ruiz, de Bécalos. Bienvenido, Juan Fernando, muchas gracias. Paula Villaseñor, de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que coordina y encabeza el valiosísimo proyecto Constrúyete. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias, Paula. Y para moderar este panel, a nuestra muy querida Alicia Lebrija, presidenta ejecutiva de Fundación Televisa. Gracias, Alicia. ¿Tienen todos ustedes su micrófono? Muy bien, el piso es suyo, gracias. Muchas gracias y bueno, bienvenidos, por supuesto, primero que nada a todos nuestros panelistas. Tenemos un panel de lujo, me voy a limitar a introducir el tema porque venimos de ya dos conversaciones sobre el contexto nacional en términos educativos de violencia. Entonces me parece que ahora sí es un giro importante, no vamos de la parte de sistema a la parte del individuo. Entonces, prácticamente en este panel queremos tomar en consideración que aquí los jóvenes son quienes tienen que afrontar estas realidades y, por lo tanto, no solo ser parte de ellas, sino ser un agente activo de transformación de nuestra sociedad. Y me parece que el tono de todos los que estamos hoy aquí no solo es el proyecto de construir proyectos de vida para los jóvenes, todas estas personas que hoy nos acompañan han hecho de su proyecto de vida la transformación de la vida de los jóvenes. Y me parece que en ese contexto hay que agradecerles a cada uno de los panelistas que hoy estén con nosotros a compartir esas experiencias donde pasamos al individuo, esos jóvenes con potencial y que desgraciadamente enfrentan contextos realmente difíciles. Y para no
sembrar la pregunta de qué es un proyecto de vida, simplemente me gustaría hacer mención de tres verbos. Acción. ¿Qué quiere decir construir un proyecto de vida? Lo que es, lo que quiere ser y lo que tiene que hacer para conseguir eso. Eso es lo que es hacer un proyecto de vida. Y con eso en mente, me parece que la primera pregunta que quisiera poner al frente de este gran panel es ¿cómo podemos hacer factible este contraste que vemos entre la realidad, que ya nos pintaron, y los sueños de los jóvenes? ¿Qué necesitamos hacer para convertir esos sueños de esperanza, de cambio, de empoderamiento en realidad? Y bueno, quisieran, pues si les parece, empezamos aquí con Tere, que está a mi izquierda, y nos vamos en este orden. Tienen 3 minutos para poder hacer esto una conversación mucho más rica. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todas y todos por su atención, por su interés. Es un tema muy apasionante. Yo he trabajado cerca de 30 años acompañando jóvenes de muy diversas situaciones en esta tarea de construir el proyecto de vida. Se nos pregunta si nuestros jóvenes hoy qué expectativa de futuro tienen, si tienen expectativa de futuro. Y yo lo primero que quiero decir es que la expectativa de futuro de las y los jóvenes depende de cómo estén viviendo su etapa de la juventud. Estamos hablando de un rango de edad muy corto, 15 a 19 años, el que nos reúne hoy en esta sala. Y entonces, sin duda que los jóvenes que han tenido en su vida pasada, en su infancia reciente, grandes heridas, carencias básicas como vivienda, alimentación, abusos, violencia, carencia de vínculos de pertenencia, etcétera, es difícil. Algunos creen que puede ser imposible en una condición así de la juventud, que no es satisfactoria construir sus proyectos de vida. Sin embargo, yo trabajo con esta juventud día a día, con estos jóvenes más excluidos, más marginados, y lo que quiero compartirles en esta primera ronda es que es posible construir con ellos. Cuando uno hace estrategias y adapta metodologías y confía en ellos y ellos viven una experiencia en la que se sienten acogidos, valorados y en la que logran tener una serie de apoyos, sus sueños, su energía positiva se desencadena como una gran cascada. Y yo lo que les quiero decir es que implica otras cosas, pero es posible, y que la experiencia nos ha dicho. Me viene a mi mente un chico hace 2 semanas, un chico sin estudiar, sin hacer nada, que después de participar de nuestro programa nos dijo: mi mamá me había dicho durante 14 años que yo no servía para nada, pero ahora en el programa he descubierto que sí puedo, que sí sirvo, y ahora quiero que mis papás estén aquí para que vean que sí puedo, y ahora puedo soñar con una siguiente etapa. Yo creo que ese cambio es lo que da la posibilidad para construir un proyecto de vida y para creer en sí mismo y para pensar que puede forjar metas. Esa sería como la primera parte que yo compartiría. Gracias, Tere. So we'll switch now to David, if you want to tell us a little bit. Buenos días. Buenos días. Bueno, es todo el español que sé, así que espero que los intérpretes puedan interpretarme bien. Bueno, nunca me ha gustado hablar sentado porque me parece un poco incómodo, así que voy a estar parado para el resto de mi práctica. Nosotros trabajamos con un contexto algo diferente, estamos hablando de otras, vamos a hablar de otras escuelas un poquito más adelante. Estamos de acuerdo con muchos de los objetivos de tener un proyecto de vida. Nosotros no lo llamamos así, lo llamamos como con la movilidad social, porque creemos que esto es algo bien importante para los jóvenes. ¿Cómo logras una movilidad social? ¿Cómo empiezas desde un punto y acabas en otro? Y hay diferentes factores que juegan un papel, ¿no?
Las escuelas también tienen que hacer su parte, al igual que los jóvenes, los padres, los maestros y todos estos agentes involucrados. Creo que todos estamos de acuerdo en que un objetivo estratégico para una persona joven es tener un plan de vida y establecer metas y hacer cosas tácticas para asegurarse que esto suceda, y estoy seguro que a través de estas discusiones van a surgir muy buenas ideas para este propósito. Gracias, Alicia. Bueno, la verdad es que yo creo que los jóvenes tienen altas expectativas muy guardadas dentro de su corazón. O sea, si uno pudiera trabajar con ellos directamente y explorar qué es lo que sienten, seguramente encontraríamos altas expectativas y sueños acerca de su futuro. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces como sociedad nos empeñamos en decirles que no se puede, ¿no? Y no específicamente con palabras, sino se lo vamos diciendo, por ejemplo, en la familia. Como en calidad de padres somos incapaces de trabajar, por ejemplo, en su educación emocional. Y los padres tendríamos que ser los principales responsables del empoderamiento personal de esos jóvenes. Pero como no fuimos educados como padres, la verdad es que nos cuesta trabajo impulsar o promover su autoestima, su motivación y mucho menos hablar de los proyectos de vida. Otra cosa importante que pasa dentro del seno familiar es que los muchachos están acostumbrados a ver una familia que no logra salir adelante a pesar de los esfuerzos, y eso les va haciendo creer que ellos tampoco podrán hacerlo y caer un poco en la desesperanza. Como escuela, a veces tenemos actividades poco desafiantes como maestros. El maestro mexicano, aun cuando en el sistema educativo nacional tenemos esta parte ya del aprendizaje significativo y de la mediación, todavía no estamos acostumbrados a ver en todas las aulas mexicanas esta mediación afectiva y cognitiva, que puede ir acompañando al alumno en su crecimiento personal y que sea desafiante, que lo lleve a lograr más allá, a descubrir por él mismo, a hacerse cargo de su propio crecimiento y de su propio aprendizaje. Y como sistema, desde luego que el joven alcanza a ver que no hay lugar para todos, por ejemplo, en la educación media superior, no hay lugar en la educación superior, y eso les va creando como algún conflicto entre sus expectativas y sueños y la realidad que se les pone enfrente. Yo creo que el proyecto de vida es importantísimo porque acordémonos mucho de Viktor Frankl, quien tiene un para qué en la vida encuentra los cómo. Entonces hay que acompañar a los alumnos, a los jóvenes, a que encuentren ese proyecto de vida basado desde luego en sus talentos, en su misión personal, desde luego en sus sueños, que bueno, pues en los sueños lo que finalmente descubrimos es la misión personal, porque cada uno de nosotros es responsable finalmente de construir una vida plena. Gracias, Marce. Padre Agustín. El ser humano por naturaleza es un ser en proyección, es un ser en situación. Y creo que una parte fundamental de esta proyección y de esta situación es ilusionar a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a todos los ámbitos de la educación. Un proyecto de vida no se construye solamente en un punto estacionario de la vida, se construye desde abajo. Y desde abajo, cómo se va gestando a través de las habilidades para la vida, a través de las habilidades emocionales. Yo creo que hoy en día la juventud, los adultos y en general, pero específicamente los jóvenes, viven un descobijo emocional y existencial. Y frente a ese descobijo emocional, tienen que orientar su vida a través justamente de sobreponerse a los riesgos. Yo creo que los contrastes que estamos viviendo, y es una de las tareas del proyecto de vida, vimos una situación tan compleja, tan actualizada, tan innovadora, que hoy en día, si no hacemos de los retos, de los riesgos, una proyección en la vida, entonces carecen de orientación. Y creo que una tarea fundamental es no cargar nuestras expectativas en ellos, sino ayudar a los jóvenes a que ellos descubran sus expectativas, sus horizontes, sus proyecciones, porque algo que estamos haciendo, quiero que mi hijo haga lo que yo no hice, quiero que él realice lo que yo espero. ¿Y cómo ayudamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos a que sean no personas que acepten la verdad, sino buscadores de la verdad, buscadores de horizontes, buscadores de ilusiones, buscadores de visión?
Tenemos que el proyecto se funda en una visión de la vida, en una visión de horizontes, en una visión que permite justamente ver más allá de lo que estamos viendo. Y para eso es importante potencializar los espacios que generen una adecuación emocional positiva. Siendo un espacio de riesgo, ¿cómo lo convertimos en un espacio potencializador? De tal manera que el horizonte del joven, del niño, del adulto, vaya más allá de lo que están viendo. Y entonces el para qué lo tendrán presente en el cómo. El cómo a veces es el reto. Entonces tenemos que ser generadores de para qué y generadores de cómo a través de estrategias, a través de proyectos individuales, proyectos comunitarios y proyectos sistémicos. No proyectos solamente individualistas, un proyecto individual, pero que al mismo tiempo me ayude a colaborar con otros jóvenes a generar estos proyectos de vida. Muchas gracias, padre. Y bueno, creo que ya hay varios de los panelistas que nos hablan ya de la siguiente pregunta, que va a ser los cómo. ¿Cómo hacemos para construir esos proyectos de vida? Y por el momento nos vamos a terminar esta primera ronda. Si nos puedes decir, Paula, un poquito más regresando a la primera pregunta. Claro que sí, Alicia, muchas gracias y muy buenos días a todos. Yo creo que para contestar esa pregunta es muy importante empezar hablando del perfil de los jóvenes que estudian hoy o que están en edad de estudiar la educación media superior. Estamos hablando de jóvenes de 15 a 18 años que nacieron entre 1995 y 2000, es decir, nacieron ya en plena economía digital, en plena era de conectividad, a diferencia de todos nosotros. Entonces son jóvenes con otro chip completamente distinto. Me gustaría compartir con ustedes que según datos de la OCDE, 60% de los estudiantes mexicanos de 15 años piensa que va a concluir la educación superior y 68% según datos del INJUVE piensa que tendrá mejores oportunidades de vida que sus padres. Esto es muy importante porque nos da un panorama, por un lado, muy positivo de nuestros jóvenes. Sin embargo, es un hecho que la realidad es que nuestros jóvenes enfrentan muchas problemáticas sociales, laborales, personales. Ya bien habló el subsecretario Tuirán esta mañana de los distintos retos como el abandono escolar, por ejemplo, y a esto añadiría el desempleo juvenil o las brechas de habilidades que van a encontrar en el mercado laboral algún día. Pero es importante contextualizar este tipo de realidad. ¿Por qué? Porque esta realidad también es propia a otros contextos, no solamente al mexicano. En países como Canadá, por ejemplo, hace 8 años tenían el mismo nivel de abandono escolar que México. El desempleo juvenil en Europa es 3 veces mayor al de México. Entonces es importante entender que son retos a los que todos se enfrentan. Todos los jóvenes de todas partes del mundo se enfrentan en menor o mayor medida. Y en ese sentido, para desarrollar un proyecto de vida, lo que podemos observar, digamos, la semilla común para desarrollar un proyecto de vida es poder establecer y alcanzar esas metas que los jóvenes desean. Y la manera de poder impulsar esto en los jóvenes es empoderándolos, es decir, dándoles poder, dándoles herramientas que les permitan conocerse mejor, qué es lo que desean, qué es lo que les gusta, lo que les hace felices, cómo pueden establecer esas metas, cómo pueden alcanzarlas, cómo pueden llevarse mejor con los demás y cómo pueden sacar su mejor versión como persona. Gracias, Juan Fernando. Bueno, por principio, muy buenos días. Yo siento que es un gran canal o una gran forma de poder ustedes resolver esta problemática, teniendo un punto de vista principalmente de la gente que es el protagonista, el que está sufriendo, digamos, en cierta manera esta problemática, quien lo vive directamente. Como bien lo comentan, siento, y así lo vivo, pertenezco a una generación en la que realmente traemos un impulso y un empuje impresionante. Realmente las ganas que nosotros tenemos interno de salir adelante, de crecer, de superarnos, de dar lo mejor de nosotros cada día, es una energía impresionante que a veces no tenemos la manera de cómo enfocarnos, cómo realmente dirigirla para poder obtener el resultado. Como bien lo comentan, si nosotros tenemos realmente una conciencia de prioridad, ¿qué podemos llegar a hacer el día de mañana? Si al día de hoy ya trabajamos en un proyecto de vida, eso siento que cambiaría nuestro rumbo en una forma drástica. Si nosotros realmente conocemos hacia dónde queremos ir, únicamente tendríamos que buscar los apoyos. Bien lo comentó uno de los panelistas. A lo mejor no es únicamente partícipe la juventud, hay que apoyarnos de algunos otros medios. A lo mejor ya hay programas, a lo mejor ya hay apoyos, hay que conocerlos, hay que aprovecharlos. ¿Qué es lo que a lo mejor necesitamos? Una mano que nos tiendan y que nos dirijan, que nos apoyen y nos digan, estas herramientas, ocúpalas de esta manera, y bien lo dicen, predicando con el ejemplo,
se logra miles de cosas. Gracias. Bueno, pues ahora me parece que muchos han dicho de creer en sí mismos, de cómo empoderamos a los jóvenes, y la siguiente pregunta tendría que ver con un proyecto de vida. Es individual, en que cada uno es distinto, pero al final tampoco me parece que estás exclusivamente en las manos de los jóvenes. Aquí estamos hablando de gente que se ha comprometido y que ha desarrollado instrumentos para desarrollar no solo esos planes de vida, sino tratar de identificar lo que quieren ser los jóvenes y por lo tanto lo que van a hacer para conseguirlo. Entonces me parece importante pasar a cuáles son esos instrumentos que tenemos hoy, que no solo dependan de los jóvenes, porque me parece que pensar que un joven solo va a poder enfrentar todos estos contextos de los que ya hemos hablado, me parece muy difícil. Y para eso habemos gentes de la sociedad civil, de, por supuesto, el sistema educativo, de las comunidades religiosas o simplemente comunidades, que estamos para apoyar esos esfuerzos. Entonces, la pregunta en concreto tiene que ver con cómo le hacemos, cómo apoyamos este esfuerzo que es indispensable y que el mismo Juan Fernando nos dice que se necesita tener un proyecto para poder pensar en grande. Tere. Pues yo quisiera empezar diciendo que un proyecto de vida es algo complejo y a la vez dinámico. Es decir, que yo creo que todos los que estamos aquí podríamos decir que no definimos una vez en la vida, allá cuando teníamos 17, 18, y que eso no se ha movido, ¿no? Es un momento importante de la vida de definiciones, pero toda la vida sigue siendo, entonces va cambiando, va siendo dinámico, pero es complejo. ¿Qué es el proyecto de vida? Y ahí me parece que si no vemos rápidamente qué ingredientes puede contener, me parece que estaríamos a lo mejor suponiendo que todos estamos entendiendo lo mismo y en nuestra cabeza puede resonar algo distinto. Me senté con un grupito de jóvenes y les pregunté, ¿tu proyecto de vida cómo lo fuiste construyendo y qué ingredientes tenía? Y me dijeron lo siguiente. Pues uno me dijo, bueno, por supuesto es decidir qué carrera voy a estudiar y a qué me quiero dedicar en la vida. Carrera, oficio, esto depende, como ya vimos largamente con el doctor Tuirán, de las posibilidades económicas. Pero va mucho más allá. Proyecto de vida, me dijo otro joven, es definir tu identidad personal. Y aquí hablaba desde la preferencia sexual hasta la identidad como hombre, como mujer, hasta cómo quiero en la vida esta relación hombre-mujer, cómo la entiendo, cómo la quiero proyectar en mi vida. Otro me decía, pues son mis aspiraciones, mis deseos, lo que quiero tener, lo que quiero viajar, lo que quiero conocer, lo que quiero aprender, lo que quiero inventar, lo que quiero descubrir, lo que quiero diseñar, a dónde quiero llegar. Todas esas aspiraciones, deseos. Otro me dijo, bueno, el proyecto de vida es asumir tus valores. Yo le dije, a ver, ¿cómo fue eso? Sí, ¿cuáles van a ser los valores con los que voy a caminar en la vida? ¿Cuáles para mí sí valen y cuáles para mí no valen? Es un momento de la vida de adoptar, de decidir con qué quieres caminar en la vida, pero creyendo qué, apostándole a qué. Un joven me dijo, pues son las apuestas. O sea, ¿a qué le vas a apostar tú? ¿Cuáles van a ser tus apuestas en la vida? Entonces, y bueno, la manera de concretar todo esto, varios me decían, pues es como quién quiere ser. Y aquí la importancia de los referentes. Mi proyecto de vida es como quién quiero ser. Quiero ser como el futbolista tal, quiero ser como el astronauta tal, quiero ser como el dueño de la empresa tal, quiero ser como el artista tal. Entonces ellos muchas veces resumen sus aspiraciones en una persona concreta y por lo tanto desechan las personas que no les sirven para decir quién quiero ser. En este sentido, me parece a mí que los instrumentos para acompañar a los jóvenes tienen que ver con todo esto, con cómo desde la escuela, desde la familia, desde la comunidad, desde los grupos de pares, podemos aportar para que resuelva todo esto que he dicho. Su profesión, su oficio, su identidad, sus valores, sus creencias, sus apuestas, sus anhelos, sus intenciones. La escuela tiene su parte y yo creo que bueno sería que todas las escuelas de este país, toda escuela de media superior tuviera una gran
materia, un gran espacio para apoyarles a construir su proyecto desde una manera positiva, basando en que creen en ellos, en que no les tratan, no los ningunean, no los tratan nunca con desprecio, sino a cualquiera de ellos como que tiene toda la posibilidad de ser el mejor. Pero la escuela no basta, ¿no? Se requieren de otros espacios. Y aquí es donde yo digo otras políticas públicas, las ONGs, tendríamos que redoblar esfuerzos para cada día más encontrar más personas adultas dispuestas a apoyar, dispuestas a acompañar para que los jóvenes puedan hacer su proyecto de vida. Y termino diciendo que yo sí quiero reiterar, yo creo que un buen proyecto de vida no depende solo de la voluntad individual del chico, depende de las circunstancias. Y entonces ahí la sociedad entera tendríamos que hacer alianza para generar mejores circunstancias, no para su futuro, repito, para su presente. Entre mejor sea su etapa de juventud, entre más posibilidades tenga de vivirla plenamente, más capaz será de construir un proyecto de vida a futuro y que lo pueda ir realizando. Y por último, entonces, si este proyecto de vida se va rehaciendo y completando y es dinámico, me parece que algo muy importante a trabajar con los jóvenes son los logros a corto plazo. Es importante saber qué quiero hacer en toda mi vida, pero es más importante saber qué voy a hacer en los próximos 2 años que me encamine hacia lo que quiero hacer en toda mi vida. Entonces, en ese sentido, en el programa, en los programas donde yo estoy, hablamos de PDP, Plan de Desarrollo Personal, que son como escalones más pequeños, más logrables, más conquistables, que te vayan llevando a tu gran proyecto de vida. Gracias, Ana. David, would you like to join? Sure. I think, Gracias. Creo que estoy de acuerdo parcialmente con lo que se ha dicho, pero también desacuerdo parcialmente. Creo que la misma frase, proyecto de vida, presiona hacia la responsabilidad del individuo y la sociedad le dice, esta es tu responsabilidad, y siempre hay otros actores creando las condiciones en las cuales puede tener éxito. Tenemos el mismo problema en Inglaterra con los jóvenes de la antecedentes de la clase trabajadora. Si les decimos que quieren ser, pues quieren ser jugadores de fútbol, ganar las Olimpiadas, y estos son aspiraciones totalmente irrealistas, y creo que lo que necesita pasar, primero hay que conectar a los jóvenes con las aspiraciones reales. No vas a ser un jugador de la primera liga, puedes ser un conductor de un tren, y entonces conectarlos con lo que es realista y no el héroe de un cuento de hadas, algo que no va a suceder. Pero creo que es crítico que los estados, los gobiernos crean este conjunto de condiciones que van a permitir el desarrollo que tenga sentido para estos jóvenes. Necesitamos un sistema educativo en donde el Estado haya invertido. Los profesores deben de tener capacitación, también atención especializada. Las escuelas son importantes, pero no lo pueden hacer todo solo. Un problema en la educación británica es que las escuelas son determinadas a que ellas resuelvan todos los problemas sociales. Capacitar a las personas para que sean exitosos en la vida está más allá de las habilidades. También se necesita empleo, se necesita una infraestructura industrial. Muchas condiciones tienen que darse, que si no se dan, el proyecto de vida pues carece de sentido, sobre todo si provienes de la clase trabajadora. En los últimos días he visitado las universidades y varias instituciones de México. Visité la Universidad Panamericana, que sí están comprometidos, pero estos chicos provienen de la clase media y su proyecto de vida sí tiene
sentido si vienes de una clase en la que tus necesidades no son cubiertas, tu proyecto de vida carece de sentido, hay responsabilidad involucrada, claro, y todos los gobiernos y otros interesados deben establecer las condiciones. Porque ambos hablan de cómo, por ejemplo, Tere decía, de logros de corto plazo. ¿Cómo hacemos que esos proyectos de vida tengan resultados concretos en hoy y rápido para hacerles creer a los jóvenes que lo más grande es posible? Y entendemos un poco el comentario de David diciendo, bueno, pero es que tener estos role models o pues tal vez no es exactamente lo que deberíamos tener en nuestro país. Pero si quieren seguimos con esta idea de cómo hacemos estos proyectos de vida en realidad. Gracias, Alicia. Bueno, yo creo que vamos avanzando como país a partir de que iniciamos la educación por competencias. Todos sabemos las fechas, 2004, 2006, 2008, 2009, perdón, en primaria, y bueno, finalmente el artículo de articulación 592 en 2011, ¿no? Ahí iniciamos como esta parte articulada del aprendizaje cognitivo con la parte actitudinal, el ser como persona. Y el ser como persona, antes de hablar de cómo convivo con mis compañeros y cómo trabajo en equipo y cómo colaboro y cómo construimos juntos el aprendizaje, tiene que ver necesariamente con quién soy yo como persona, como alumno, ¿no? Entonces ahí empezamos, ahí pudiéramos trabajar un poquitito más, pero ya lo tenemos ahí en la educación por competencias. Hay en los planes y programas, por ejemplo, de secundaria, que es un nivel óptimo para trabajar el proyecto de vida, ya hay una materia, una asignatura de orientación donde tenemos esta parte de empoderamiento personal, que es lo único que nos va a permitir llegar a un proyecto de vida, ¿no? Cuando el chico se puede preguntar acerca de su propia identidad, puede trabajar sus talentos, su autoestima, encontrar su motivación y empezar a esbozar un proyecto de vida. Entonces, eso lo tenemos ya en los planes y programas. ¿Qué diríamos nosotros, y en lo personal y como institución? Lo que nos ha tocado ver en la educación mexicana respecto de esta asignatura es que a los maestros no solo había que capacitarlos en la impartición de esta asignatura, había que invitarlos a realmente entrar en un proceso de crecimiento personal ellos mismos. Si el maestro no asume su responsabilidad personal sobre su vida, trabaja sus creencias limitantes, va por lo que quiere, establece metas, va implementando el plan de vida, ¿cómo podemos transmitir eso con la pasión necesaria y con la vivencia requerida a un alumno? Entonces, creo que eso falta en la formación inicial de los maestros, la parte del desarrollo humano, y también a todos estos maestros que aun cuando ya estén los planes y programas, pues no les dotamos de las herramientas, están los materiales y son unos muy buenos materiales, pero no los llevamos a ellos mismos a pasar por su propio crecimiento personal. ¿Qué hacemos nosotros como institución? Y bueno, hablando de secundaria, pues hablamos de lo que ya sabemos, ¿no? El rezago, después del rezago, desafortunadamente viene la deserción, la implicación en los grupos delictivos, o sea, todo lo que sabemos que está pasando el día de hoy en secundaria lo podemos contrarrestar, ya lo tenemos en los planes y programas, es un gran avance, o sea, tal vez con una mayor concientización y capacitación, formación integral del maestro. ¿Qué hacemos nosotros como institución? Lo preguntaba Alicia hace ratito. Trabajamos con los padres de familia para que asuman esa responsabilidad de la educación emocional de sus hijos. Somos los principales responsables del desarrollo de los niños, y cuando hablamos del desarrollo no hablamos únicamente de lo que a veces nos preocupa cuando empezamos a ser papás, que no le pase nada físicamente, que esté bien, que no esté enferma y tal. No, somos los responsables de su sano desarrollo emocional, que implica su inteligencia emocional, cómo se va relacionando con los otros, cómo se relaciona principalmente con él mismo. Entonces hemos venido trabajando con los padres de familia, cuando trabajamos con los maestros y con los directivos empezamos siempre con la parte personal de desarrollo humano, y aquí sí he de decirles, hay proyectos en donde el contratante o la institución que está financiando a veces no quiere la parte de desarrollo personal. Entonces fíjense qué importante como poder hablar de todos estos temas el día de hoy. Y desde luego para jóvenes tenemos cursos que
se llaman Construyendo mi vida y van cambiando dependiendo de la edad. Y cuando les hablo, trabajamos de maestros y padres y tal, les puedo decir que a octubre de 2014, siendo una institución pequeña pero de mucha calidad, llevamos alrededor de 7,000 participantes presenciales entre padres y maestros y otros tantos, yo creo que muchos más, en línea con Bécalos. Y todos tienen la parte del desarrollo personal, Gracias, es lo que estamos Marta. haciendo. Padre. Quiero compartirles algo de mi experiencia. Ayer justamente me tocó atender un caso muy grave. Un chico de 22 años se suicidó, se colgó frente a su esposa. Me junté a toda la pandilla, que se llama la pandilla de las murallas, las paredes también se llaman así, y uno de ellos se acercó a mí, eran las 11 de la mañana, ya bastante drogado. Dice: padre, no tenemos cobijo emocional en nuestra realidad. Y esto da pauta para replantear la educación y replantear el proyecto de vida y de nación. Yo creo que hemos separado la inteligencia de lo emocional. Los chicos llegan conmigo pandilleros, agresivos, violentos, difícilmente pueden orientar su vida, llenos de rencor, de resentimiento, de esta desigualdad que a veces los confronta terriblemente. Y entonces entran en el proyecto de vida o los entran en arquetipos, en modelos, en ídolos, en Ronaldo. Difícilmente vamos a ser Ronaldo, pero olvidan ser ellos. Les presentamos modelos. Después me llamó la atención otro caso. Un chico se acercó conmigo: a ver, chico, saliendo de la primaria, ¿tú qué quieres ser en 5 años? ¿Cómo te veo en 5 años? Porque yo constantemente hablo de la visión de vida. Yo quiero ser, perdón el ejemplo que cite, quiero ser policía federal. ¿Por qué quieres ser? Ahí está el dinero. Ahí está la lana, padre. A mí no me importa la escuela. Y otro chico me dijo: de vivir 50, 60 años pobre a vivir 2 años con buen carro, con lana, prefiero elegir eso. Y me ha tocado atender chicos con 13, 14 años que distribuyen y se ganan hasta 1,000 pesos diarios. ¿Cómo ilusionar a ellos? ¿Cómo cambiar los paradigmas de la educación? Y aquí por eso es importante que la educación dé el giro. ¿Cómo unimos lo emocional a lo cerebral? ¿Cómo volvemos a jerarquizar las materias colocando las humanidades, el arte? Yo creo que hemos dado prioridad mucho a las matemáticas, pero al arte, a la música, al teatro, a la expresión, no le hemos dado. Entonces vivimos matemáticos, pero a lo mejor llenos de rencor y de resentimiento. Creo que teníamos, sin quitar eso, creo que tenemos también para el proyecto de vida gestionar en la casa, en las iglesias, las instituciones en general, habilidades sociales, habilidades emocionales y habilidades éticas. Que justamente el proyecto no esté orientado nada más al que quiero ser, sino el cómo esté estructurado en los valores, esté estructurado justamente en esas capacidades que permitan afrontar la vida. Los chicos tienen poca tolerancia a la frustración. No nos enseñan a equivocarnos, no nos enseñan Y entonces, frente a la equivocación del adolescente, ¿cómo puede gestar un proyecto de vida cuando ya la frustración la está consumiendo cuando se embarazó a los 10 años, 11 años? Hay chicas de 10, 11 años embarazadas. ¿Cómo puede gestar un proyecto? ¿Cómo lo puedo volver a replantear cuando colocamos arquetipos que tienes que ser licenciado? Si no eres licenciado, no eres nada. Entonces yo creo que si logramos cambiar el arquetipo también en la colaboración, una educación colaborativa, una educación que una en todos los ámbitos cerebro y emoción, que vuelva a jerarquizar las materias y que nos eduquen en la colaboración entre todos, superando también las desigualdades. Creo que estos proyectos truncos se pueden llegar a realizar en proyectos de felicidad. 10% de la población cumple sus sueños. ¿Y por qué no podemos aumentarlo al 99.999?
porque falta una reestructuración de la vida y de la sociedad, haciendo alianzas corporativas, alianzas institucionales para ilusionar. Creo que lo que nos hace falta es ilusionar, cobijar emocional, existencialmente a los jóvenes y a los niños, porque si hay ese descobijo, entonces perdemos el sentido de vida. Gracias, padre. Y tal vez nada más retomando este que me parece ejemplo ilustrativo muy importante, cómo las escuelas se convierten en espacios no solo de aprendizaje, sino en espacios de socialización y, como bien lo dice el padre, de ilusión. Creo que se ha perdido en esos espacios escolares la ilusión. No es qué voy a hacer, es para qué lo voy a hacer. Y me parece que retomar eso, la escuela como un espacio de ilusión, me parece no solo poético, me parece que es algo de lo que puede hablarnos un poco más Paula, de lo que se está haciendo con Constrúyete. Claro que sí, Alicia, gracias. Bueno, pues viniendo justamente de la Secretaría de Educación Pública, mi respuesta se referirá fundamentalmente al ámbito escolar. Me da mucho gusto decir que la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene no solo la convicción, sino el mandato de impulsar la educación integral de nuestros jóvenes. Una de esas, y en ese sentido, nuestra agenda de trabajo versa fundamentalmente en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Estas habilidades son básicamente herramientas para la vida, herramientas que nos permiten identificar y manejar nuestras emociones, que nos permiten sentir empatía por los demás, que nos permiten establecer y alcanzar metas positivas, que nos permiten establecer y mantener relaciones positivas y que nos permiten tomar decisiones responsables. Se trata de herramientas que realmente nos permiten no solo desarrollar nuestro proyecto de vida futuro, sino sobre todo tener hoy un proyecto de vida mejor, hoy una vida mejor, ¿no? Esto implica que en el ámbito de la escuela, para los chicos, el aprendizaje sea una experiencia positiva, sea una experiencia de bienestar. Implica también que puedan desarrollar amistades, que puedan llevarse mejor con sus compañeros, no solamente prevenir la violencia escolar, sino dar un paso más allá y desarrollar amistades diversas, por ejemplo. Una de estas intervenciones es justamente el programa Constrúyete, que realizamos en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2.500 escuelas públicas del nivel medio superior en las 32 entidades federativas de todo el país. Beneficiamos tan solo este año a una comunidad de más de 2 millones de estudiantes y 11,000 profesores y 2.500 directores, por supuesto. ¿Cómo trabaja Constrúyete? Constrúyete desarrolla habilidades socioemocionales en directores, en docentes y, por supuesto, en los estudiantes a través de 3 dimensiones. La primera es la dimensión conócete, es decir, la capacidad para identificar quiénes somos, qué nos gusta, qué nos hace felices, qué nos enoja, qué nos irrita. Significa todas las habilidades que tienen que ver con autoconocimiento, con autorregulación, con autoconciencia. La segunda dimensión es la de relaciónate y busca precisamente que nos llevemos mejor con los demás. No solamente prevenir conflictos, sino manejarlos, comunicarnos de mejor manera, aprender a trabajar en equipo. Y la última dimensión es la de elígete, que implica aprender a tomar decisiones responsables, es decir, sopesar las distintas alternativas, analizar las consecuencias de nuestras decisiones y en función de esto poder realmente desarrollar nuestro proyecto de vida. Me da mucho gusto en este sentido decir que justamente por el tamaño de la intervención de Constrúyete se trata de uno de los programas más grandes a nivel internacional en materia de desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes. Es realmente positivo para México decir que estamos innovando en materia educativa en la escuela como un ámbito de socialización o el primero de socialización inmediatamente después del hogar. Gracias. Y bueno, y esta es una respuesta sistémica en términos de la escuela formal a empujar un proceso de socialización, me parece, y sensibilización en las escuelas. Y bueno, de todo lo que se ha dicho, Juan Fernando, ¿tú en qué crees? O sea, los jóvenes, tú eres uno de esos, del 50% de los jóvenes que sí se quedó en el sistema educativo, que sí pensó en que sus sueños o sus deseos eran realizables. ¿Qué tienes que decirnos a todos nosotros sobre los otros, el otro 50%, o si quieres habla de tu contexto? En ese aspecto me gustaría compartir que efectivamente yo así lo considero. Realmente esta situación no es solamente un individuo, es en conjunto. La sociedad aporta mucho para que podamos resolver esta problemática.
¿Cuál es la cultura que actualmente la juventud está viviendo? La innovación, la mejora. Si nosotros vemos que a lo mejor en la misma sociedad, en nuestra casa, hay un proyecto de vida, hay que verlo, cómo está el modelo, hay que analizarlo, hay que mejorarlo, hay que ir por más, hay que crecer. Realmente esa es una concientización, una visión que nos va a impulsar y que realmente nos permite ser el detonador de cambio que tanto estamos buscando. Eso nos va a dar resultados en un lapso bastante corto. Efectivamente, como lo comenta la licenciada, yo puedo compartir con ustedes mi experiencia. ¿Cuál es lo que yo represento al estar aquí en este panel el día de hoy? Yo soy ingeniero mecánico y soy resultado de una acción social, de una acción en conjunto. ¿Por qué? Fui uno de los beneficiarios del programa de Bécalos. Gracias a que mucha gente confía y te da esa oportunidad, te permite a ti como joven desarrollarte, prepararte, crecer, innovar, impulsar. Y de esta manera yo veo que no nada más tiene que quedar también en ese apoyo. Nosotros como jóvenes también tenemos que dar más. En mi caso, ¿qué es lo que yo hago? El ejemplo es una de las formas en la que tú puedes transmitir esa experiencia, esa emoción, ese impulso, esa fuerza, lo que tú puedes hacer para replicar este resultado. Yo puedo orgullosamente decir que lo que soy es gracias a la sociedad, gracias a ustedes, gracias a México, a ese apoyo que se ha tenido. Realmente, y como lo dice la licenciada, soy uno de tantos que a lo mejor no pudieron terminar la escuela por falta de recursos, porque a lo mejor realmente no tuvieron un soporte familiar sólido y tuvieron a lo mejor alguna recaída en algún riesgo que pudo perjudicar incluso en lo que es su vida. De antemano yo les puedo decir, la juventud ahí estamos, tenemos la fuerza, canalícenos, diríjanos, hay herramientas, están creando métodos, transmítanlos. Toda esa experiencia y sabiduría, transmítala con nosotros. Nosotros tenemos ese empuje para ser el detonador de cambio. Y eso lo vamos a tener en un resultado a corto plazo. Gracias, Juan Fernando. Y creo que eso nos pone como sociedad una gran pregunta. Ante la dimensión y la complejidad del reto, pues podemos hacer varias apuestas, pero para mí es muy clara. Los jóvenes no están solos. Los jóvenes no están solos. Si lo estuvieron, y si nosotros un poco vemos la historia de que parecía como en automático que pasaban de educación básica a la universidad y había un espacio ahí que medio que nadie sabía qué pasaba, hoy se está enfrentando desde el sistema educativo de una manera lo más factible posible y desde la sociedad civil. Me parece que la apuesta de la sociedad civil tiene que ser asumamos el reto y no nos paralicemos ante la dimensión del reto. Y ese me parece que de mi parte sería un poco cómo cerramos este panel, pero por supuesto, si hay algo que no se pueden ir sin decirle a la audiencia, yo les voy a pasar 30 segundos a cada quien, porque ahora sí ya vino aquí a regañarme. 30 segundos, piensen bien qué es eso que no pueden irse sin decirle a esta gran audiencia de gente comprometida con los jóvenes. ¿Quién quiere empezar aquí? Sí, ya, quien la tenga ya definida. Yo creo que la experiencia de ustedes es profundamente rica y valiosa y sería muy útil que les dieran recomendaciones muy precisas y concretas a partir de su experiencia. ¿Cómo vincular ese proyecto de vida con sueños, con inteligencia emocional, con cosas muy concretas de las que ustedes han vivido? Sabiendo que en esta sala la gran mayoría son educadores, yo sí quisiera decir que para mí, a lo que quisiera que todos nos sumáramos es a esta gran campaña de no al abandono escolar, porque para mí, cada uno de los 600,000 jóvenes que cada año truncan sus estudios, truncan su proyecto de vida. Eso es lo primero. Creo que a México le urge muchas más alternativas para estos jóvenes que al salir de la SEP parece que no son de nadie. Y lo otro que proyecto de vida tiene que ver con sentido de la vida y que los adultos tenemos una gran responsabilidad de qué estamos transmitiendo como valores y como sentido de vida a los jóvenes. Y lo tercero que muchas veces, y eso me encanta, los jóvenes con sus proyectos de vida, no es el proyecto de vida que el adulto quisiéramos ver. Ellos irrumpen, ellos van a cosas diferentes, ellos van más allá, ellos van a cambios culturales y entonces invitar a la sociedad adulta a estar abiertos a esos proyectos de vida planteados distintos a lo que nosotros muchas veces quisiéramos ver. Gracias. David.
Yo voy a hablar acerca de lo que estamos haciendo para vincular la inteligencia emocional y a la resiliencia. Voy a hacer eso en la siguiente sesión, pero no quiero tardarme mucho aquí en este tiempo. Como ya dije, he estado aquí en México y quiero hacer eco a lo que se acaba de decir, que hay el punto crítico es comprometer a los chicos que han abandonado, porque las tasas de abandono son impresionantes, nos toman el aliento, y creo que hasta que no se enfrente esto, y se debe de enfrentar con una mezcla de incentivos y penalidades también por no comprometerse con el sistema, por no permanecer en la escuela, y hasta que no suceda esto va a ser difícil mejorar las habilidades, porque si no se compromete este gran número de chicos que abandonan, pues vamos a mejorar la asistencia a las escuelas, se va a mejorar automáticamente el desarrollo personal y social. Creo que este es un punto clave. Gracias, Alicia. Bueno, si tenemos la oportunidad de hacer esta recomendación para los maestros y directores que nos acompañan hoy, yo creo que la primera recomendación tendría que ser, si vamos a llevar a nuestros alumnos a diseñar un proyecto de vida, hagámoslo primero nosotros, ¿no? Y vivámoslo primero nosotros, vayámoslo implementando para después promoverlo en ellos. Y para esto primero yo creo que habrá que asumir nuestra responsabilidad personal sobre nuestra vida y verdaderamente darnos a la tarea de construir un proyecto de vida que nos lleve a una vida plena y que nos lleve también, la plenitud nos hace poder estar en mejor capacidad de servir. ¿Qué habría que tomar en cuenta para diseñarlo? Desde luego nuestros talentos, o sea, cada uno de nosotros es único, irrepetible y tenemos talentos que nos hacen especiales. Busquemos cuáles son esos talentos, diseñemos desde luego metas que sean desafiantes, pero al mismo tiempo que sean alcanzables, porque si no generan mucha frustración. También tenemos que hablar ahí en ese plan de vida de estrategias, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esa meta? Y tendremos que poner una estrategia que sea viable y que nos lleve y que sea de alguna manera pertinente y congruente con la meta. Y desde luego descubrir nuestra misión personal, y aquí corremos el riesgo de enamorarnos otra vez más profundamente de la profesión, de la docencia, o bien decidir, bueno, a lo mejor esto no forma parte de mi misión personal, porque cuando uno descubre su misión personal, descubre la pasión y descubre la plenitud en su diario acontecer, que es una maravilla, ¿no? Que estemos realmente apasionados, convencidos y disfrutando el día a día lo que hacemos. La parte valoral es importante, con qué valores queremos vivir. Y cuando hablamos, esto sería como para nosotros, y les podemos colgar en alguna de las páginas una metodología muy sencilla. Yo creo que cuando generamos instrumentos, los instrumentos tienen que servirnos a nosotros y no nosotros servir al instrumento. Y cuando hablamos de los jóvenes, tendremos que hablar también de una fase importantísima que es el acompañamiento y el seguimiento. A ellos hay que darle seguimiento para que vayan venciendo pues estos desafíos tan grandes que tenemos hoy en la sociedad mexicana para los jóvenes. Y gracias, bueno, Marce. Porque si no ya no nos bueno, va a dar aquí ya tiempo. era lo Perdón, último. Gracias, Marce, muchas gracias. Padre. Bien, yo creo que la educación tiene que pasar un giro sustancial de la aburrición en las aulas y el estrés a una educación también divertida. Las matemáticas pueden ser tan divertidas, el arte, pero a veces nos vemos en la aburrición y todos están dormidos o todos están con los dientes apretados en la vida. Creo que la educación tiene que irse también por la parte divertida. Otro aspecto fundamental, potencializar los espacios vitales. Cuando potenciamos los espacios vitales, un proyecto de vida no se construye fuera de tu espacio vital también. Potencializarlos para generar emociones positivas. Y otro elemento fundamental, que no se premie al más aplicado, que se premie al grupo. Porque premian al goleador, pero no premian a todo el equipo. Le aumentan el dinero al goleador, pero a todo el equipo no lo premian. Me parece muy padre. Gracias, padre. Entonces, que se potencialice la colaboración entre todos. Y por último,
que las oportunidades, seamos generadores de oportunidades para los jóvenes, que el CONALEP también esté en las lomas y que en las lomas esté la Ibero y que la Ibero, la educación. Muchas gracias. Gracias, padre. Muchas gracias. Pablo. Gracias. Paula. Muchas gracias. Pues yo creo que todos de alguna manera tenemos un futuro, pero no todos tenemos un proyecto de vida y por eso es tan importante fomentar la educación integral de nuestros jóvenes. A final de cuentas es mucho más redituable para una sociedad invertir hoy en la educación de los jóvenes que mañana gastar en programas que traten de compensar lo que no se hizo hoy. Creo que en ese sentido mi sugerencia como para los padres de familia, para los docentes, para la sociedad civil y por supuesto para como gobierno es fortalecer el vínculo con los jóvenes. A final de cuentas, apostarle a los jóvenes es apostarle al futuro de nuestro país, al proyecto de país que queremos. Gracias. Gracias, Pablo. Juan Fernando. Bueno, con la antelación de saber de que el mensaje va a ir dirigido al personal docente que está en contacto directamente con la juventud, me gustaría decirles, no sean únicamente parte de un sistema. Los invito a que trasciendan. ¿Trascender cómo? Sean ustedes nuestro motor, nuestro impulso. Ustedes motívenos para que nosotros podamos llegar tan lejos como nosotros mismos queramos. Una cosa que me queda bastante clara es de que hay herramientas, hay métodos. Ustedes ayúdenos a dirigirnos, a enfocarnos, canalizarnos. Y ustedes es la forma en la que van a trascender, porque ustedes están mejorando una vida. Y de esa manera también lo vamos a transmitir, lo vamos a contagiar, lo vamos a comunicar. ¿Y quién dice que el día de mañana, a lo mejor el presidente que está dando el discurso, sea uno de los alumnos a los cuales ustedes prepararon, motivaron e impulsaron para realmente ser el detonador de cambio que actualmente necesitamos? Es una invitación abierta, realmente la juventud es lo que necesitamos. Crean en nosotros, apóyennos y el cambio se va a dar cuando menos lo esperemos. Pues muchas gracias y creo que todos los panelistas se merecen un aplauso y nos hubiera encantado quedarnos más tiempo con todos y cada uno de ellos. Si una persona es capaz de crear y de transformar. Imagina cuando nos juntemos muchos. Muchas gracias a quienes lo traen y muchas gracias. Hago un resumen rápido. ¿Hay personas que quieren preguntar, sí o no? ¿O no? ¿O ya los despedimos con un aplauso? Sí queremos preguntar, acá hay preguntas. Se ha dicho aquí de forma muy destacada, Tere Lanzagorta dijo, no abandonar la escuela, una meta clara, muy concreta y muy precisa a la que nos podemos sumar todos. Incentivos, mencionó David, búsqueda y hallazgo de talentos, estrategias, trabajo colaborativo, decía el padre, vínculo con los jóvenes, decía Paula, educador como motivador, facilitador y orientador. Vamos a tomar preguntas muy precisas, muy concretas, tenemos 10 minutos, si las hacen muy claras, las responden con igual rapidez. Adelante, por favor. Soy María Guadalupe Jaime Valle, de la Dirección General de Bachilleratos de los Centros de Estudios de Bachillerato, el 8.1, y damos clases a chicos de alto rendimiento. Mi pregunta sería para el programa Constrúyete, ¿cómo podemos accesar al programa? O sea, que nuestro centro de trabajo esté dentro de ese programa. Muchas gracias, muy clara y muy concreta. Paula, por favor. Gracias, María Guadalupe. Actualmente pues, cubrimos a prácticamente la totalidad de todos los planteles federales del nivel medio superior y el programa se va a ir expandiendo poco a poco al resto de los planteles. Mientras tanto, te invito a consultar la página de internet del programa donde próximamente se cargarán todos los materiales para docentes, directivos y estudiantes y de esta manera ir permeando la temática de habilidades socioemocionales en los planteles. Muchas gracias. Allá atrás, la escuchamos, maestra, adelante, gracias. Profesora Juana González Soriano, la pregunta es, ya lo había dicho el padre, dejar de mirar a los que tienen 10, dejar de mirar a los que meten gol y portar la vista a aquellos que están en rezago, en riesgo educativo. ¿A qué me refiero? Que las becas van para los que tienen 10, que los incentivos van para los que salieron bien, que las escoltas reciben que solamente acceden los que tienen 10 o que tienen 9. Hay bastantes apoyos, pero solamente para aquellos jóvenes que son sobresalientes. ¿Y qué pasa con aquellos que están en rezago educativo o en riesgo educativo? ¿Por qué no los escuchamos? Es correcto, muchas gracias. Yo creo que es un punto muy válido y el sistema está construido a
impulsar, fortalecer, apoyar o incluso becar a los que tienen resultados sobresalientes, cuando probablemente los sistemas tendrían que estar diseñados en apoyar y en impulsar a aquellos que tienen los resultados más pobres. Tere, ¿quieres decir algo? Solamente eso, que en materia de apoyo para la construcción de proyecto de vida, esos son los jóvenes que requieren de doble esfuerzo. Claro. Muchas cosas por resolver, por sanar. Entonces, todas las instituciones y las organizaciones tenemos que estar enfocadas ahí, a donde está el de menores condiciones. David, if you please. Bueno, creo que este es un punto muy interesante el que acaba de surgir, que siempre se incentiva a los estudiantes, ¿no? Y ahora que tienen 10 o 9, y ahora justo es enfocarse también a los estudiantes cuyos padres tienen un ingreso a cierto nivel mucho más bajo también. Puede hablar, sí. Está bien, sí, gracias. A los padres que tienen un nivel bueno, de ingresos. Hay niños que pueden calificar para tener, por ejemplo, almuerzos gratuitos, comida o algún tipo de beca. Se está dando ahora más dinero del gobierno y se espera que este dinero del gobierno ayude a mejorar los niveles de los estudiantes de bajos recursos, no los estudiantes de 10 y excelentes, sino para incrementar justo esta base. Ustedes saben que en México hay programas diseñados para incentivar y dan más incentivos a aquellas escuelas que tienen mejores promedios, ¿no es cierto? Y que sacan estudiantes con mejores calificaciones, cuando con mucha frecuencia, como decía la maestra ahí atrás, tendríamos que a lo mejor dedicar esos recursos a los que tienen menos resultados o resultados más bajos. Paula, ¿quieres agregar algo? Sí, profesora, su punto es realmente muy importante. De hecho, el abandono escolar no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, sino es el resultado de todo un proceso que frecuentemente se vincula al rezago educativo. Simplemente quiero precisar que justamente uno de los componentes más importantes del movimiento nacional contra el abandono escolar es dar becas a los estudiantes que están en riesgo de abandonar la escuela precisamente por cuestiones de rezago educativo, y que hay un sinfín de intervenciones que se dirigen justamente a motivar a los estudiantes, a acompañarlos en este proceso para que concluyan efectivamente su escolaridad. Tenemos una hasta allá atrás, la vemos y la escuchamos con todo gusto. Gracias. Adelante, compañero. Soy el profesor Guzmán Hernández Estrada. Trabajo en servicios educativos integrados al Estado de México y mi pregunta es la siguiente. Los proyectos de vida son algo viable para los alumnos, sin embargo mi pregunta es, ¿qué se requiere para consolidar la brecha que existe entre los posibles proyectos de vida de los alumnos y los esfuerzos del gobierno para que esos proyectos de vida se logren? Porque uno de los grandes desafíos en materia de movilidad social es que se ha comprobado, ya que hablaban de los datos de la OCDE, que no necesariamente tener estudios de educación superior garantice la movilidad de un quintil a otro. En materia de movilidad social, y más aún en los indicadores de los índices para tu vida mejor, habla de las expectativas de vida que tenemos los mexicanos, en la cual entra la salud, la educación y las finanzas. Siendo así, ¿cuáles son los esfuerzos que se requiere para esa consolidación? Y más aún, ¿cómo abatir las grandes brechas de desigualdad que existen en materia de los chicos que están en zonas indígenas? Muchas gracias maestro, le agradezco mucho su participación. Paula, no sé si desde la parte gubernamental tú pudieras ayudarnos con esto. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que tu pregunta se resume en dos palabras clave, una tiene que ver con pertinencia y la otra con equidad. Con respecto a pertinencia, pues es importantísimo que la educación que se ofrece a nuestros jóvenes les sea útil para lo que vayan a hacer, lo que vayan a emprender en un futuro, o sea, continuar con educación superior o continuar directamente al mercado laboral e incluso si estudian la educación superior, que ésta les sea de relevancia para lo que hagan. Ese es un tema importantísimo para la Subsecretaría de Educación Media Superior y justamente trabajamos en fortalecer nuestros planes y programas y realmente en reforzar la calidad de la educación. Y con
respecto a la equidad, pues eso es justamente otra de nuestras metas más importantes. Esta mañana el subsecretario Tuirán habló de pues las brechas que existen en el acceso a la educación media superior y lo importante que es impulsar este acceso. Te puedo comentar que la mitad de nuestros estudiantes de escuelas públicas tiene una beca del gobierno para que pueda continuar sus estudiantes. Entonces, esa definitivamente es una de nuestras metas más importantes. Maestros, si están amables. Gracias, Leonardo Manuel Silva, de Alianza de Maestros. Hace un rato el doctor Tuirán se refirió al tema del modelo educativo. Cuando se retiraba, también los medios le solicitaron un comentario sobre el mismo. A mí me parece que tenemos un problema fundamental porque seguimos enfatizando el tema cognoscitivo. Se habla de programas como el que acertadamente están comentando de la formación en la afectividad, que es correcto, pero va como un programa paralelo. Yo creo que nuestro modelo educativo tiene necesariamente en sus planes y programas de estudios incrustar el tema de la voluntad y el tema de la afectividad como parte de nuestra currícula, de tal suerte que estos programas que en paralelo van tratando de resolver lo que no se resuelve cotidianamente, pudieran estar presentes en el aula y de esa manera lograr una mayor eficiencia. Muchas gracias. Gracias, maestro. Yo creo que es un punto fundamental y muy válido. Creo que Constrúyete hace un trabajo profundo en el fortalecimiento de la autoestima, de la inteligencia emocional y de valores, como decía ahí el maestro, pero a lo mejor hace falta reforzar. Una pregunta más de este lado, por favor, maestra, la escuchamos. Sí, bueno, soy Blanca Estela Galicia Rosales, de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca en el Estado de México. Y bueno, mi pregunta, más bien yo traigo la voz de los docentes porque yo soy docente, y yo creo que en este examen último que se aplicó para ver la idoneidad de los docentes, se aplicaron pruebas que iban más a la planeación, a los conocimientos, pero esta parte que ustedes están planteando de cómo puedo yo decirle a un alumno que crea un proyecto de vida si el mismo docente no tiene un proyecto de vida. Entonces creo que también el docente necesita un acompañamiento para desarrollar todas estas áreas que hacen falta y que yo lo veo con mis compañeros y bueno, hasta de manera personal, que si no estamos bien emocionalmente nosotros, no podemos transmitir eso a nuestros alumnos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a una gran cantidad de docentes con estas instituciones, asociaciones, para que podamos crear esos lazos, ¿no? Gobierno, asociaciones y los docentes en los grupos, desarrollando todo eso, ¿no? Alicia. Pues tal vez me parece que hay un trabajo colaborativo entre las estructuras formales educativas y los organismos de la sociedad y tal vez deberíamos de pensar más en proyectos de vida de más largo plazo y de más largo alcance, que no sean sistemas que pasan de educación básica a educación media superior, a la universidad, al empleo. Me parece que como sociedad y como proyecto de nación tendríamos que pensar en individuos que transcurren en un continuum y que desarrollar esas habilidades para llegar a donde cada uno de esos estudiantes quisiera llegar, requieren de mucho más que esos esfuerzos en la escuela. Pero sin lugar a duda, la escuela es un lugar único donde se socializa, donde me encanta retomar esa expresión, donde se generan ilusiones. Me parece que esa parte sentida de lo que es la escuela se ha perdido. Y cuando mañana revisen ustedes una gran presentación que se harán sobre lo que piensan los jóvenes quieren ser parte de algo, de la solución de los problemas. Identificados. Y me parece que esa escuela no solo es de ilusión, es de acción, en donde el empoderamiento de los jóvenes es algo que se tiene que trabajar en todos los ámbitos, la escuela, la familia, las comunidades, y veamos un proyecto de vida mucho más de largo alcance en el conjunto de las instituciones aquí presentes. Podríamos extendernos muchísimo en esto, en primer lugar porque nos apasiona y en segundo lugar porque es vital en la educación en México, pero no tenemos tiempo. Vamos a darles un enorme aplauso a los integrantes de este panel. Muchas gracias a todos. Vamos a hacerles entrega de un reconocimiento, por favor, a nombre de IFIE. Alicia Lebrija, moderadora espléndida de este panel, muchas gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias. A Tere Lanzagorta, valiosísimo punto de vista, muchas gracias.
Ahí está, muchas gracias. David Nicol, thank you very much. You are very kind for being here and to share with your experience with us. Thank you. A Marcela Campos, muchísimas gracias, Marcela, por estar con nosotros. Ahí está a Paula Villaseñor de Constrúyete y de la SEP. Muchas gracias a Paula. Al padre Agustín Reyes, muchas gracias. Y a Juan Fernando Ruiz, muchas gracias, Juan Fernando, felicidades. Como ingeniero te va a ir muy bien, estoy seguro, y te deseo mucho éxito. A todos ustedes, muchas gracias. Venga el aplauso de todos ustedes si son tan amables.